Bueno, pues nosotros vamos ahora a trabajar con conjuntos de números. Lo primero que vamos a trabajar es conjuntos de números. Vamos a definir los conjuntos diferentes de números que existen, ¿verdad? Primeramente, hablamos de los números naturales. Y los números naturales, todos bien ahí, ven bien en la pizarra, ¿verdad? Todos bien, los números naturales son los números que usamos para contar, que son el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces también tenemos los números cardinales. Los números cardinales son los mismos naturales, incluyendo el 0. O sea que comenzamos con el 0 más los naturales. Estos 3 puntitos significa que continúa con ese mismo patrón descrito anteriormente. O sea que continúa de uno en uno. Y como no hay ninguno al final, significa que continúa infinitamente. ¿Okay? No hay un número mayor de los números naturales, no hay ninguno que sea el más grande, el mayor, tampoco en los naturales. Entonces, por otro lado, tenemos los opuestos a los naturales, que son los negativos, que son el negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, ¿verdad? Y si los unimos, los opuestos de los naturales a los cardinales, entonces tenemos lo que se llama los enteros, que son, por un lado, los cardinales, hasta infinito, y le añadimos los negativos, los opuestos de los naturales. Y fíjense que en ese caso tenemos 3 puntitos por aquí y 3 puntitos por acá, porque sigue infinitamente bajando, ¿verdad? Negativo 4, negativo 5, negativo 6, negativo 7, etcétera, y sigue aumentando también infinitamente. Así que también es un conjunto infinito de puntos, de números. ¿Está claro hasta ahora? Ok, si ustedes se fijan, los naturales son un subconjunto de los cardinales. Subconjunto quiere decir que todos los naturales están contenidos en el conjunto de los números cardinales. Los naturales están contenidos dentro de los enteros, por lo tanto los naturales son un subconjunto de los enteros. Los cardinales también están contenidos dentro de los enteros. Así que los cardinales también son un subconjunto de los enteros. ¿Está bien? Ok, entonces, además de los naturales, los cardinales y los enteros, tenemos pues los números que no son enteros, son fraccionarios, ¿verdad? Y entonces a eso le llamamos los números racionales. Los números racionales son los que conocemos como las fracciones, pero vamos a definirlo un poquito mejor porque no siempre tienen que estar escritos como fracciones. Son los números que se pueden escribir, ¿verdad? Se pueden escribir de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros, usamos Z para enteros. También se usa la letra E mayúscula. ¿Sí? Así que los números que se pueden escribir de la forma A sobre B, donde A y B son enteros, ¿verdad? Como una fracción, una división de enteros, y B no es 0. ¿Ya? No sé si ustedes saben o han escuchado que la división entre 0 no está definida. ¿Lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Saben por qué? Quizás no saben por qué, vamos ahorita a explicarles por qué es que la división entre 0 no está definida. Ok, así es que entonces en los racionales, ¿verdad? Tenemos como ejemplos, ¿quién me quiere decir un número racional? ¿Cómo? 1 sobre 2, muy bien, un medio. ¿Algún otro número racional? ¿Cómo? 3 cuartos, perfecto. ¿Qué me dicen de 8? ¿Será un número racional?
¿Sí o no? 8 se puede escribir como un número, como una fracción, donde A y B son enteros y B que sea distinto de 0. 8 sobre 1, exacto. Y 8 dividido entre 1 es lo mismo que 8, ¿verdad? Perfecto, así que 8 sí es un número racional también. Todos los números enteros, entonces, son racionales porque si yo le pongo, ¿verdad? Yo lo escribo así. No hay que escribirlo así para que sea racional, pero... Y además tampoco tiene que ser 4 sobre 1 es 4, pero 8 sobre 2 es 4 también. O 12 sobre 3 también es 4. Y hay muchas formas de escribir el número 4, o escribir el número 8, escribir el 6, escribir el 5, los negativos también. Así que todos los enteros son racionales. ¿Qué me dicen de los cardinales y los naturales? Pues también, porque es que todos estos están como quiera aquí en los enteros, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿algún otro número, por ejemplo? ¿Qué me dicen de 2.5? ¿Será racional? Habría que preguntarse si se puede escribir como una fracción, porque no está escrito como una fracción, pero yo no les dije todos los que están escritos como una fracción, sino todos los que se pueden escribir como una fracción de enteros. La pregunta entonces es si 2.5 se puede escribir como una fracción de enteros. ¿Qué me dicen? ¿No están seguros? Ok, ¿cómo se lee ese número correctamente? Ok, la forma incorrecta de leerlo es 2.5, eso como lo leemos todo el tiempo, 2.5. ¿Cómo se lee correctamente? ¿Qué significa este lugar? Este es el lugar de las décimas. Sí, podríamos decir 2,5, pero esto es 2 y 5, ¿qué? Décimas. 2 y 5 décimas, ¿verdad? Así es que esto es 2 y 5 décimas. Es lo mismo que esto. Claro, eso es un número mixto, ¿verdad? Y un número mixto lo podemos escribir como una fracción impropia. ¿Cómo se escribe? ¿No se acuerdan nada de eso? 25 sobre 10 o 25 décimos. Esa es una forma también de leerlo, 25 décimos, ¿verdad? Así que sí se puede escribir como una fracción entre dos enteros, ¿ok? Así que también. Y hay muchos números, de hecho todos los números que están escritos en forma decimal, cuyos dígitos terminan, como en este caso, o como es el caso de 3.27, o como es el caso de negativo 8.625, ¿verdad? Por poner solo algunos. Todos los que se escriben en forma decimal y sus dígitos decimales terminan son racionales. También todos aquellos, ¿usted sabe que un tercio es racional? Sí, ¿verdad? Cabe perfectamente. Y si usted quiere escribir un tercio como decimal, en forma decimal, ¿cómo se escribe? Agarre una calculadora, escriba 1 entre 3, es igual y mira a ver qué le sale. De hecho, podemos buscar una calculadora aquí, ¿verdad? Calculator aquí. Ok. Escribimos 1 entre 3. ¿Y qué sale? Punto 333333333. No termina. ¿Cómo se llama ese número? Periódico. Y nosotros le ponemos una rayita encima, ¿verdad? Ok, eso es un número periódico, no termina. Ok, yo le dije que si termina es racional. Si no termina pero se repite como un patrón, también es racional. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuáles no son entonces racionales? Si le dije que si termina es racional,
Si no termina pero se repite con un patrón irracional, ¿qué falta? Muy bien, que no termine y tampoco se repita con un patrón. Y esos son los que no son racionales. ¿Y cómo se van a llamar? Irracionales. Muy bien, entonces tenemos los irracionales, que son los que no son racionales. La forma mejor de definirlo, ¿verdad? Los que no son racionales. Y otra forma es como ella lo acaba de expresar, los números que están escritos, porque no se pueden escribir como fracciones, hay que escribirlo como decimal, los que están escritos como decimal, cuyos dígitos después del punto decimal, ¿verdad?, no terminan y tampoco se repiten con un patrón. Entonces, claro, si yo le voy a poner un ejemplo, yo tengo que terminar en algún momento porque no voy a seguir escribiendo para toda la vida. Por ejemplo, yo puedo darle como ejemplo 5.4729 y tengo que poner punto, punto, punto para indicar que eso sigue y usted no puede notar un patrón ahí, ¿verdad? No puede notar un patrón. Pero hay unos números irracionales que son muy comunes, muy famosos, los usamos con frecuencia. ¿Alguien me puede decir algún número irracional que conozca? Bueno, 3.14, eso me alegra que me deje ese ejemplo. 3.14, ¿qué sería? Bueno, ese no es pi. No, vamos a poner pi por aquí. No, la intención era decirme pi, ¿verdad? Ok, 3.14 es un número parecido a pi. De hecho, tan parecido es que lo usamos para aproximar pi, pero no es pi. Pi es un número irracional. Es un número irracional, vamos a buscar la calculadora para ver qué nos dice la calculadora que es. Tiene que estar por aquí. Vamos a ver si lo encuentran. Míralo aquí, pi. Y de hecho es más largo que eso, pero la calculadora no me lo muestra todo. De hecho, ninguna calculadora le va a mostrar todo porque tiene un límite de pantalla, ¿verdad? Así que fíjense que 3.1415296553 y sigue por ahí. No hay un patrón. Fíjense que después del 1 viene el 4, pero después de este 1 viene un 5. Después de este 5 viene un 9, pero debe haber otro 5 por aquí, que viene un 3 después, y este 5 que viene un 8. O sea, no hay un patrón aquí, ¿ok? Este número que yo tengo ahí escrito es una aproximación mejor que esta, mejor que 3.14, pero sigue siendo una aproximación, porque realmente pi, sus dígitos no terminan, ¿ok? Así que yo puedo decir que pi es aproximadamente 3.14. ¿Ok? Así que aproximadamente 3.14. La aproximación yo puedo usar 2 dígitos, 3, 5, lo que sea necesario. Pero 3.14 como tal es un número cuyos dígitos decimales terminan y por lo tanto es racional. ¿Ok? Está muy cerquita en valor, pero sigue siendo racional. Entonces, hay otros números que también son irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Todo el mundo sabe lo que es una raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de un número, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9. Tienes que buscar un número que multiplicado por sí mismo de 2, pero ese número no es entero. Y entonces si buscas en una calculadora, pones 2 primero y luego pones la raíz cuadrada, que debe estar... No está ahí, pero vamos a cambiar a la forma estándar. Y aquí sí está, sí estaba, pero tenía que poner inversa. 2 square root, ahí está. 1.4142, 135, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41, pero 1.41 sería un número racional. Raíz cuadrada de 2, hay más dígitos, no terminan, no se repiten con un patrón, es irracional. ¿Ok? Entonces, si nosotros unimos los racionales, que los denotamos por una Q,
y los unimos a los irracionales, que los denotamos por una I mayúscula, así siempre le ponemos esa doble barra, entonces obtenemos los reales. No usamos la R para racionales porque la usamos para los reales. ¿Ok? Los racionales y los irracionales juntos me dan los reales. Así que prácticamente todos los números con los que usted utiliza, ¿verdad? Son números reales. Hay otros números más allá de los reales, están los imaginarios y juntos pues componen los reales con los imaginarios, componen los números complejos, pero eso no lo vamos a ver en este curso, eso lo vería en un curso de precálculo. Si es que alguien aquí va a tomar un curso de precálculo, pues en todo caso, en precálculo estudian esos números, pero nosotros nos quedamos entonces en los reales. Prácticamente todos los números con los que usted que usa, no solamente a diario, ¿verdad? En los problemas que van a estar resolviendo, también, pues son los números reales. ¿Está bien entonces? Pues esos son entonces los conjuntos de números. Volvemos. Los naturales son los números que usamos para contar, los cardinales, le añadimos el 0, los enteros, que son todos los opuestos de los naturales más los cardinales. Tenemos entonces los racionales, que es los que se pueden escribir como una fracción, una división entre dos enteros, sin que el denominador sea 0. Aquí hay algunos ejemplos, y los racionales los que no. Escritos como decimal, los racionales son los que sus dígitos terminan o no terminan, pero se repiten con un patrón. Los irracionales son los que ni terminan sus dígitos, ni se pueden escribir ni se repiten con un patrón. Ok. Hay muchísimos otros números irracionales, muchos ejemplos que yo les puedo dar, y de hecho hay un teorema que indica que cualquier raíz, ya sea cuadrada, cúbica, cuarta, la que sea, de un número cualquiera, de un número entero, o es entero o es irracional. ¿Ok? Pues si n es entero, entonces esto te va a producir o un número entero o un número irracional. ¿Ok? Por ejemplo, raíz cuadrada de 9 es 3. Pues raíz cuadrada de 9 es un número racional. Pero ¿y raíz cuadrada de 10? ¿Te da entero? No da entero. ¿Y cómo no lo sabe? Porque no hay ningún entero que multiplicado por sí mismo de 10, ¿verdad? Porque 3 por 3 da 9, y el próximo entero, 4 por 4, da 16. Así que ni raíz cuadrada de 10, ni raíz cuadrada de 11, ni raíz cuadrada de 12, ni raíz cuadrada de 13, ni raíz cuadrada de 14, ni raíz cuadrada de 15. Ninguno de esos da entero. Por lo tanto, todos estos son irracionales. Raíz cuadrada de 16 da 4. Es entero. Es racional. ¿Ok? ¿Estamos bien entonces con eso? Ok, vamos a explicarle rapidito por qué es que la división entre 0 no está definida. Ok, cuando yo voy a dividir, por ejemplo, yo he dividido 12 dividido entre 3, ¿qué me da? Me da 4, y eso es así porque 3 multiplicado por 4 da 12. ¿Correcto? Cuando yo divido 12 entre 3 es 4, porque 3 por 4 es 12. Si yo divido 18 entre 6, ¿cuánto da? Da un número que al multiplicar por 2 me da 18. ¿Qué es cuál? 3, porque 3 por 6 es 18. ¿Sí? Ok. Si yo divido 25 entre 5 da
5 porque 5 por 5 es 25. Ok, vamos a dividir entonces ahora entre 0. ¿Cuánto debería dar 6 dividido entre 0? Debería dar 0, ¿verdad? Pero en ese caso, 0 por 0 no es 6. 6 entre 0 debe dar un número que al multiplicar por 0 me dé 6. Y no hay ningún número que al multiplicar por 0 te dé 6, porque siempre que multiplicas por 0, da 0. Así que no da 0, y de hecho, ninguno que dividas entre 0 te va a dar 0. ¿Ok? No va a dar 0. No da nada, porque no hay ningún número que al multiplicar por 0 te dé 8, ni te dé 6, ni te dé nada. Al multiplicar por 0 siempre te va a dar 0. Así es que ya vemos que no puede estar definida, no puede dar nada. A menos, quizás, piense usted, que solamente se puede definir la división entre 0 si dividimos a quién entre 0. A 0 entre 0. ¿Y ahí cuánto daría? 0, ¿verdad? Porque 0 por 0 es 0. Bueno, pero alguien puede decir, bueno, pero no, espérate, puede dar 1, porque 1 por 0 es 0. Y alguien dice, no, ¿y por qué no 2? Si 2 por 0 es 0. Y en realidad, ahí tenemos el caso contrario. Ahí puede ser cualquier número. Cualquier número que tú pongas aquí, multiplicado por 0, te va a dar 0. Así es que, o no da ningún número, o da infinitas posibilidades, y por lo tanto, no está definido entonces la división entre 0. ¿Ok? Por eso siempre usted va a ver que cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Y estamos poniendo una variable para dividir, estamos dividiendo entre una variable que, como lo dice el nombre, varía su valor, tenemos que aclarar que la variable no puede ser 0 porque no se puede dividir entre 0. Muchas veces a uno se le olvida y uno trata de dividir entre 0. Y si tiene una calculadora ahora, bueno, vamos a usar esta misma que está aquí, divida entre 0 para que usted vea qué pasa. Algunas calculadoras son más friendly que otras y algunas le dan error, otras le ponen una E, que es como un 3 virado al revés, y usted no sabe qué está pasando. Otras le explica, no puedes dividir entre 0. ¿Ok? Entonces uno, pues, lo recuerda. Ahora, sí puede dividir 0 entre un número. Usted puede dividir 0 entre 6. ¿Y cuánto da 0 dividido entre 6? ¿Da 6? 0. 0 por 6 da 0. Y si usted divide 0 entre 8, ¿cuánto le da? También le da 0. Cualquier número, o sea, 0 dividido entre cualquier número, le da 0. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Bueno, pues paramos aquí este video.